buenas tardes. Hola de nuevo a todos. Mi nombre es Sara Blanco y soy asesora académica de New Link Education. Esta tarde vamos a hacer una sesión informativa sobre el año escolar en Estados Unidos. Al finalizar la presentación, si tenéis alguna duda, podéis aprovechar y en el chat que tenemos habilitado podéis hacer las preguntas que queráis. Es un chat anónimo, por lo que en cualquier momento los otros participantes no van a saber quién ha hecho la pregunta, pero lo vamos a leer en voz alta para que si hay dudas comunes podamos resolverlas al finalizar esta presentación. Ahora, si os parece, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar hablando del año escolar en Estados Unidos. Bien, pues como veis, vamos a hablar del programa de Estados Unidos para el año 2023-2024 y comenzamos hablando del mejor regalo. Esta es la frase que más nos suelen decir los estudiantes cuando finalizan su experiencia internacional en Estados Unidos. Además de mejorar sus competencias lingüísticas en inglés, vienen adquiriendo otro tipo de habilidades con mayor madurez, ya que al fin y al cabo es una experiencia que van a recordar para el resto de sus vidas. Aquí veis que es el año de tu vida. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, la semana pasada hicimos también una entrevista a unos estudiantes que se encontraban fuera de España, en Estados Unidos, y nos comentaban lo bien que se encontraban allí. Y bueno, para saber algo más sobre los estudiantes que se encuentran fuera, os animamos a seguir nuestras redes sociales, tanto en Instagram como otros estudiantes en TikTok. Podéis ir a destacados y podéis ver las historias de nuestros estudiantes que ahora mismo se encuentran fuera. Es algo muy interesante porque nos van a hablar de su vida en Estados Unidos, las costumbres que tienen allí. Además, hoy, por ejemplo, en unas horas allí en Estados Unidos, pues se celebra Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, que es una fiesta muy importante que se celebra en Estados Unidos, lo celebran como celebramos nosotros la Navidad. Y bueno, podéis ver las historias que viven nuestros estudiantes fuera. Además de en Instagram, lo que os comentaba, también en TikTok hay estudiantes que suben su experiencia fuera. Y en YouTube tenemos un canal donde podéis ver nuestras presentaciones, información sobre New Link Education y bueno, sobre el año de tu vida, como decimos, de nuestros estudiantes que se encuentran fuera. Vamos a hablar de nuestros programas, hoy en concreto de Estados Unidos, pero bueno, todos nuestros destinos, nosotros creamos un programa único. ¿Por qué? Porque son programas que están diseñados en base a la experiencia profesional y personal de cada una de las personas que formamos parte de New Link Education. En nuestro equipo hay madres y padres que están muy interesados en que la experiencia de sus hijos se pase de la mejor manera posible, se ponen en la piel de los padres porque entienden que al estar fuera de España, en otro país, quieren que se encuentren bien, que aprendan mucho inglés de la mejor manera posible. En nuestro equipo también hay docentes que se encuentran trabajando en el ámbito de la educación. Algunos de nosotros, yo por ejemplo también en mi caso, hemos tenido vivencias internacionales y por ese motivo sabemos qué es lo que funciona mejor y hacemos sugerencias para que se sigan manteniendo los aspectos más positivos de nuestras experiencias fuera. Sabemos dónde pueden surgir incidencias y por eso lo comentamos para que de esta manera lo tengamos en cuenta y nuestros estudiantes que se vayan fuera tengan el menor número de incidencias posible o ninguna. Y bueno, tenemos más de 20 años de experiencia. Si algo destacamos de New Link Education es que ofrecemos un trato muy personalizado, un programa mentoring que es único en España, del que hablaremos más adelante, y hacemos mucho seguimiento. Nos gusta estar pendientes de los estudiantes que se encuentran fuera
ya que en muchos casos somos como sus hermanos mayores que les aconsejamos y una vez que están fuera, pues les ayudamos en todo lo posible. Ahora vamos a hablar de los diferentes programas que tenemos en Estados Unidos. Por un lado está el programa J1 y el programa F1, que es mucho más flexible. El visado J1 se concede una vez en la vida, su validez es de 1 año y solamente permite una entrada y una salida. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a Estados Unidos con un programa J1 y queremos volver en Navidad, no es posible pasar las vacaciones en España porque solamente permite una entrada y una salida. Aquí en esta pantalla vamos a ver más características sobre el programa J1. Como podéis ver, aquí tenemos que el precio es desde 12.995 €, pero durante estos días, debido al Black Friday, tenemos una promoción especial en la que también tenemos en cuenta el expediente académico de los estudiantes y se puede llegar a 1.750 € de descuento. Para más información, yo recomiendo al finalizar esta presentación que nos escribáis un correo electrónico, que nos pongáis en contacto con nosotras, con mi compañera Olga, con Belén, con Eileen o conmigo, como comentaba antes, yo soy Sara, porque así os podremos dar más información sobre los descuentos que tenemos en los programas de Estados Unidos. Una característica principal del programa J1 es que es un programa económico. Es decir, si lo comparamos con otros programas en otros destinos o con el F1, es verdad que tiene un precio bastante razonable, porque es un programa que está becado por el gobierno de Estados Unidos. Este programa, una característica también que es muy importante y que nos gusta mucho y también a los estudiantes, es que son familias voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que son familias que están muy comprometidas con la enseñanza del estudiante, porque son voluntarias, son estas familias las que se ofrecen a acoger a los estudiantes en sus casas. Entonces, además de mejorar su nivel de inglés, también les van a enseñar cómo es la cultura norteamericana. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos con este estudiante que ya en los primeros días la familia le llevó a Disney y la verdad que son familias que se involucran muchísimo en la enseñanza de nuestros alumnos. Una característica de este programa es que no se puede elegir el destino, por lo tanto nos puede tocar en cualquier parte de Estados Unidos. Para poder acceder al J1 hay que cumplir una serie de requisitos. Hay que tener entre 14 y 18 años, que allí se cursaría grado 10, 11 y 12. 14 viene con un asterisco, perdón, porque es recomendable que el estudiante tenga los 15 años cumplidos en el momento de la movilidad. Pero si durante la entrevista el participante no tiene los 15, pero los cumple ese año, tiene muy buen expediente académico y un nivel de madurez suficiente para irse fuera, podría tener opciones. Pero todo esto habría que valorarlo después de hacer la entrevista. Como os comentaba, se tiene en cuenta el nivel de inglés, el expediente académico, que tiene que ser con calificaciones de notable, y pasar las entrevistas de selección. Dentro del programa J1 también hay una modalidad BID, por ejemplo con California, en el que pagando un suplemento se puede elegir el destino, pero en ningún caso se garantiza y por lo tanto si el estudiante paga este suplemento y finalmente no se le puede conceder, se le abonaría la diferencia. Y como os comentaba antes, al ser un visado que permite una entrada y una salida, no se puede regresar en vacaciones, pero si la familia quiere visitar a los estudiantes, se permiten estas visitas a partir del mes de marzo. Ahora vamos a hablar de las diferencias de nuestros programas de todo incluido y Do It Yourself. En el paquete de todo incluido podéis ver los diferentes servicios que tienen los estudiantes. Algo muy importante en el J1 es que en el paquete de todo incluido se incluyen los vuelos inicial y final. Esto es algo muy importante, ya que como el estudiante no puede elegir el destino, no sabe exactamente dónde le va a tocar hasta que no se haga la comunicación,
que en muchos casos pues, puede ser en el mes de agosto. Por lo tanto, nosotros sí que nos comprometemos en el paquete de todo incluido a que tengáis los vuelos inicial y final, así como los traslados, acompañamiento en vuelos, como por ejemplo en la jornada presencial que otros años se ha hecho en Nueva York, y el servicio también de teleasistencia en viaje. Acompañamos a los estudiantes para gestionar la solicitud del visado en la embajada estadounidense. Nos encargamos de la cita, nos encargamos de acompañaros a la embajada, también de la tasa de alumnos de intercambio SEVIS y tasa de visado, que es imprescindible para poder hacer todas estas gestiones. También nos ayudamos, bueno, nos encargamos más bien de la convalidación de estudiantes, de los estudios, de esto vamos a hablar más adelante, del programa de orientación para las pruebas de competencias de preparación específicas, los libros y el material didáctico, el seguro médico, el programa mentoring del que vamos a hablar ahora y de manera opcional del personal coach o del aula virtual para poder prepararos la certificación oficial de inglés. Otra modalidad es el paquete Do It Yourself, que es hacerlo a medida, es decir, es igual que el todo incluido, pero descontando aquellos servicios que no queréis contratar, porque si, por ejemplo, vuestros familiares trabajan en una agencia de viajes, en alguna compañía aérea, o preferís tramitar el visado por vuestra cuenta con la Embajada de Estados Unidos, también lo podéis hacer, no es obligatorio que contratéis todos los servicios. Entonces aquí podéis ver cuáles de manera opcional podéis prescindir de contratar si preferís hacerlo por vuestra cuenta y en este caso el precio sería inferior. Ahora vamos a hablar del programa F1, que como os comentaba antes es mucho más flexible que el programa J1. Como veis aquí, también comentamos que el precio es desde 19.995 euros, pero como os comentaba, ahora tenemos una promoción especial. Por lo tanto, si estáis interesados y queréis beneficiaros de esta promoción, contactad con nosotros, con New Link Education, tanto conmigo como mis compañeras, que os podremos dar más información sobre estos descuentos, en los que si además tenéis buen expediente académico, podéis tener bastante reducción en el precio. El programa F1 es un mundo de posibilidades, es decir, hay más flexibilidad, podéis elegir destino, los requisitos para acceder no son tan estrictos como en el J1, sí que en el expediente académico no es necesario tener un notable, un sobresaliente, incluso se permite repetir curso. También hay que hacer una prueba de inglés, pero no es un nivel tan exigente como el J1. Se puede seleccionar la zona, el centro, ya sea público o privado, internado con un suplemento, dos ranking. Y algo muy importante del F1 es que sí que se permite regresar en vacaciones. Por lo tanto, si queréis volver en las vacaciones de Navidad, con el programa F1 sí que tendréis esta posibilidad. ¿Cómo trabajamos? Os vamos a hablar sobre nuestro programa mentoring que os mencionaba antes. A nosotros nos encanta deciros, porque es la verdad, que vamos de la mano durante toda vuestra aventura. Desde un primer momento ofrecemos un trato muy personalizado. Os queremos conocer a vosotros y a vuestros padres, saber cuáles son vuestros intereses, vuestros objetivos y expectativas. Es decir, os vamos a hacer un montón de preguntas para conoceros mejor, para saber por qué motivo queréis ir fuera y de esta manera asesoraros de la mejor manera posible. Vamos a evaluar la idoneidad del programa para vosotros. Es decir, haciendo esta serie de preguntas, vamos a ver realmente si sois aptos para el programa que habéis elegido. Nosotros vamos a ser sinceros y honestos en todo momento. Es decir, somos una empresa pequeñita y cuando nuestros estudiantes se van fuera, queremos asegurarnos que vuestra experiencia en Estados Unidos se va a pasar de la mejor manera posible. Si durante la entrevista consideramos que quizás Estados Unidos no es el mejor destino porque vuestro nivel de inglés no es suficiente,
o que quizás tenéis que estar en un programa de duración inferior, es decir, que no sea de un año, que sea de una duración inferior, os lo vamos a comentar. Por este motivo, es muy importante realizar la entrevista de idoneidad para valorar si sois buenos candidatos para este programa. Vamos a evaluar vuestro nivel de idioma haciéndola durante la entrevista de idoneidad. Os vamos a hacer alguna serie de preguntas en inglés para comprobar cuál es vuestro nivel y además os preparamos para un programa de desarrollo del idioma personalizado. ¿Esto qué nos permite? Saber hasta qué nivel podéis llegar, porque aquí en España vais a partir con un nivel de inglés de base y en función de vuestro perfil sí que os podemos decir y hacer una valoración del nivel que podéis alcanzar para conseguir una certificación oficial. ¿Y cómo se hace? A través de un personal coach, que es vuestro entrenador personal de inglés. Es algo opcional, pero nosotros lo recomendamos porque ya que estáis fuera, es un año ideal para poder prepararos para una certificación oficial con profesores que tienen un nivel C2 o que son nativos, o a través del aula virtual, que es nuestra academia de inglés, pero desde cualquier parte del mundo. Más adelante vamos a hablar del aula virtual y del personal coach, pero bueno, adelantaros que ya que estáis fuera, es un año perfecto para poder prepararos para una certificación oficial. Hay estudiantes que consiguen el B2, el C1, pero incluso tenemos alumnos que han conseguido el C2. En nuestro programa Mentoring también vais a participar en un programa de preparación para la experiencia. Esto es fundamental. Es un programa en formato de webinars online en la que a través de una serie de cursos, de tareas, os vamos a preparar para que sepáis con qué os vais a encontrar en Estados Unidos. Os vamos a hablar del concepto del choque cultural, de cuáles son las costumbres en Estados Unidos, de cómo os tenéis que comportar el primer día que lleguéis a clase, por qué fases vais a pasar. Y la verdad es que hemos implantado este programa, el número de incidencias con nuestros alumnos que se encuentran fuera se ha reducido considerablemente. Algo muy importante de nuestro programa Mentoring es que ofrecemos una serie de tutorías durante todo el curso para asegurarnos de que vuestra estancia en el extranjero se está desarrollando de la mejor manera posible. Durante estas tutorías vamos a hablar con vosotros y vamos a hacer una serie de informes que vamos a enviar a vuestros padres, a vuestra familia, para que en todo momento sean conscientes de todo lo que estáis viviendo fuera, tanto a nivel académico como a nivel personal con las familias. Hay un mínimo de 6 tutorías, pero si por cualquier motivo hay algún estudiante que por alguna razón en especial necesita más orientación, necesita más tutorías, no habría ningún problema porque en ese caso se podrían ofrecer más de 6 tutorías. Otra de las características de nuestro programa Mentoring es que vais a viajar seguros y acompañados. Ofrecemos un servicio de teleasistencia en viaje, también un servicio de asistencia telefónica de 24 horas. Vais a tener un seguro médico privado, que esto es algo muy importante en toda la estancia. Y, por ejemplo, para aquellos alumnos que estén cursando grado 12 en Estados Unidos, que es lo que equivale a nuestro segundo de bachillerato, también se pueden organizar las pruebas de la EBAU que organiza la UNED en Nueva York. Otra de las características que os comentaba antes es que hacemos fácil lo difícil y os ayudamos con los visados y con las convalidaciones en el programa de todo incluido. Las gestiones del visado no son fáciles porque hay que ir con la embajada, hay que recopilar una serie de documentación, hay que pagar con una serie de tasas y nosotros con el programa todo incluido nos encargamos de todas estas gestiones administrativas que en ocasiones requieren mucha burocracia, mucha paciencia y con nuestra ayuda lo vais a conseguir, os vamos a ayudar y os vamos a dar el visado siempre que la embajada lo conceda.
También nos encargamos de tramitar la convalidación de los estudios. Esto es algo muy importante porque también hay que hacer una serie de gestiones administrativas, hay que contratar a un traductor jurado para que traduzca el expediente académico del estudiante y nosotros en el programa de Todo Incluido nos encargamos de todas estas gestiones. Como os comentaba antes, ofrecemos un programa de preparación para la experiencia donde os comentamos cómo son las costumbres, las particularidades del sistema educativo del país anfitrión, en este caso de Estados Unidos, cómo es su cultura, qué esperamos de vosotros, qué normas hay que tener en cuenta y lo que os comentaba antes, vamos a hablar del choque cultural, ya que vais a pasar por una serie de fases una vez que lleguéis allí. Vamos a hablar de las costumbres. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy importante saber que cuando vamos a algún bar, a algún restaurante hay que dejar propinas de manera obligatoria. Entonces, sí que es algo que os vamos a preparar y que es muy importante que tengáis en cuenta para que vuestro aterrizaje en Estados Unidos se realice de la mejor manera posible y que tengáis el menor número de incidencias posible. Y de hecho, durante estos últimos años lo hemos conseguido. Además, en este programa de preparación para la experiencia incluimos las jornadas presenciales. Hay una jornada de orientación presencial en Madrid y que normalmente intentamos que sea el día que los estudiantes vais a la Embajada de Estados Unidos o de Canadá para tramitar el visado. Como os comentaba antes, nosotros conseguimos la cita, recopilamos toda la documentación en una carpeta y os acompañamos de manera presencial para realizar todas estas gestiones administrativas. ¿Por qué nos tenéis que elegir? Os vamos a dar 10 razones principales por las que consideramos que nos podéis elegir en New Link Education. Una de ellas es el acompañamiento. Como os comentaba, en algunos programas los estudiantes van acompañados y tenemos además el servicio de teleasistencia en viaje. Vamos a valorar en la entrevista si los estudiantes sois idóneos, sois aptos para cada uno de los programas que ofrecemos. Y si consideramos que no es el momento adecuado, os lo vamos también a decir para siempre poder estar admitido en el programa que más se adecue, que más se adapte a vuestras necesidades. El programa Mentoring del que acabo de hablar, que es único en España. Hacemos un seguimiento y os acompañamos de la mano. El programa de desarrollo del idioma personalizado. Como os comentaba, a través de un personal coach o a través del aula virtual, os podemos preparar para una certificación oficial de inglés. El seguro médico es un seguro privado que está incluido en cada uno de nuestros programas. Las jornadas de orientación presencial, que también sirven para que resolver todas las dudas que tengáis relacionadas con la estancia en el extranjero, para conocernos mejor, conocer a vuestras familias y que se organizan cada año antes de vuestra salida a Estados Unidos. También las convalidaciones. Nosotros os asesoramos y nos encargamos de gestionar la homologación. El programa continuo de preparación para la experiencia, lo que hablábamos de los cursos, de los seminarios en formato webinar para prepararos sobre lo que os podéis encontrar en Estados Unidos. El aula virtual y el personal coach único en el sector. Como os comentaba, si os queréis preparar para una certificación oficial de inglés a través de nuestra aula virtual, que es nuestra academia, pero de manera virtual, vais a poder conseguir una certificación oficial. Nuestra oficina central, nuestra academia se encuentra en Huesca, pero a través del aula virtual os podéis conectar desde Madrid, desde Barcelona o desde cualquier parte del mundo. Si estáis en Irlanda, desde Irlanda, o en este caso, si estáis en Estados Unidos, también os podéis conectar para seguir estas clases de inglés, en las que se hace un continuo seguimiento. Son clases
de poquitos estudiantes, es un trato muy personalizado, muy reducido, al igual que nuestro personal coach, que es un profesor que da clases individualizadas, tienen en cuenta la diferencia horaria con Estados Unidos y bueno, desde New Link nos comprometemos a que si vosotros seguís todas las recomendaciones que dan nuestros profesores, hacéis las tareas, vais a conseguir el certificado oficial de inglés que os proponemos teniendo en cuenta el nivel de base de inglés con el que comenzáis. También queremos comentaros que como miembros de ASEPROCE, anualmente nos sometemos a una serie de auditorías de calidad que se llevan a cabo por la prestigiosa consultora Jovis Register. En los últimos 3 años hemos obtenido la mejor puntuación, una puntuación del 100%. Esto no quiere decir que seamos los mejores o que no cometamos errores, pero sí que es cierto que en el caso de que surja algún tipo de incidencia, nuestro equipo se involucra 100% y en cuerpo y alma intentamos que las incidencias se puedan resolver de la mejor manera posible, a la mayor brevedad posible, para que la estancia en el extranjero sea exitosa. Personal coach, como os comentaba, es el entrenador a la certificación. Hay alumnos que se preparan para el B2 o el C1, pero incluso hay alumnos que han conseguido el nivel C2. Es una formación online tutorizada. Como os comentaba, son clases individuales que se hacen por videoconferencia, son videopresenciales. Se hace un control diario progreso y se establecen una serie de objetivos para que los podáis conseguir. Son objetivos reales para poder alcanzar el idioma que deseáis y la certificación de inglés deseada. ¿Cuál es el proceso completo para poder ir fuera, para poder irnos a Estados Unidos? En primer lugar, hay que hacer la entrevista de idoneidad con el Student Counselor, es decir, con nuestros compañeros de gestión, que os harán una serie de preguntas para conoceros mejor, saber cuál es vuestro nivel de inglés, vuestro nivel de madurez y así ver si sois aptos en el programa. También hay que hacer una prueba de inglés que se llama ELTIS para saber cuál es vuestro nivel de base, que es algo muy importante, sobre todo también en el J1, en el que, como comentábamos antes, es necesario tener un buen nivel de inglés. Se hace también una entrevista con el coordinador de Estados Unidos y después, si conseguimos la aceptación, es cuando se confirmaría la plaza, se confirmaría el colegio y la familia en la que vamos a estar. Y ya estaríamos dentro del programa y preparados para hacer las maletas y para irnos al extranjero. ¿Cuáles son los aspectos académicos del sistema educativo americano? Allí es diferente el sistema educativo. Os voy a explicar brevemente cómo es el año escolar en Estados Unidos. Tercero de la ESO en España equivale allí a grado 9, cuarto a grado 10, primero de bachillerato a grado 11 y segundo de bachillerato a grado 12. Algo muy característico del sistema americano es que hay muchas asignaturas prácticas. Hay un mundo de posibilidades para elegir. Hay muchas asignaturas optativas, muchas actividades extraescolares. Y de hecho en Estados Unidos, en 2002, se aprobó una ley, No Child Left Behind, que quiere decir que ningún estudiante se quede atrás. Es decir, quieren en el sistema americano potenciar que todos los estudiantes saquen lo mejor de ellos mismos, aprovechen su potencial, sus cualidades para mejorar y sacar lo mejor de ellos mismos. Y es algo muy importante y característico del sistema americano. ¿Qué tipo de asignaturas hay? En Estados Unidos hay unas asignaturas que se llaman Core Subjects que se dividen en diferentes bloques. Son asignaturas obligatorias que hay que cursar y los bloques se dividen o bien en matemáticas, en inglés, en las lenguas y las artes, en las ciencias y en las ciencias sociales.
Y es algo muy característico del sistema americano, el elegir asignaturas de estos bloques. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas asignaturas? Si, por ejemplo, nos vamos al bloque de matemáticas, hay asignaturas como álgebra, como geometría, estadística, trigonometría. Si nos vamos a ciencias sociales, es un mundo, como hablábamos antes, de oportunidades. Hay asignaturas como historia, historia del mundo, antropología, turismo, comunicación, también cursos de liderazgo, en ciencias, ciencias de la Tierra, del espacio, ciencias marinas, biología, anatomía. Y algo muy característico del sistema educativo es que la calificación no es numérica. Aquí en España las notas van del 1 al 10, pero en Estados Unidos no son numéricas, van por letra, de la A a la D, siendo A la mejor nota, que sería un sobresaliente. Y A puede ser A+, que sería una matrícula de honor, o A-, que sería un sobresaliente. Aún así, tener A en alguna de las asignaturas es tener notas excelentes. ¿Más ejemplos de asignaturas? Pues, por ejemplo, en arte, pues tenemos dibujo y pintura, cerámica, fotografía, también tenemos asignaturas relacionadas con los ordenadores y las ciencias de la tecnología, como robótica, diseño digital. Y bueno, para poder tener la homologación es necesario aprobar 4 o 5 materias obligatorias dependiendo del grado en el que nos encontremos, si es grado 9, 10, 11 o 12, y tenemos que cursar estas asignaturas durante 2 semestres, es decir, son asignaturas anuales, hay que cursarlas el año completo y después hay que apostillarlas, la apostilla de la Haya, que consiste en poner un sello. Por esto no os preocupéis, porque nosotros trabajamos con una agencia que se llama CESNUMEN y ellos se van a encargar y os van a explicar todo lo necesario para que la homologación se haga sin ningún tipo de problema. En el paquete de todo incluido, nosotros, como comentaba antes, nos encargamos de todas estas gestiones. Y tenemos algún ejemplo de las asignaturas que se pueden convalidar por matemáticas. Si, por ejemplo, elegimos matemáticas propiamente dicho, álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, si elegimos alguna de estas asignaturas, se nos va a convalidar por matemáticas. Si, por ejemplo, elegimos economía, historia, estudios americanos, historia de Estados Unidos, cualquiera de estas asignaturas se podría convalidar por la asignatura que nosotros conocemos como historia. Y al igual que comentábamos antes, hay que aprobar 4 o 5 asignaturas obligatorias, se tienen que realizar anualmente durante 2 semestres más la apostilla de la Haya. Por último, para finalizar, os vamos a hablar de las actividades extraescolares en Estados Unidos. Como ponemos aquí, the sky is the limit, es decir, el límite es el cielo porque hay infinidad de actividades extraescolares en los colegios de Estados Unidos. Como podéis ver, hay clubes deportivos, se puede jugar al hockey, al béisbol, al baloncesto, a robótica, ajedrez, están las famosas cheerleaders y bueno, nosotros siempre animamos a los estudiantes que participen en estas actividades extraescolares porque además de mejorar el nivel de inglés, se van a tener que comunicar en este idioma, pues también van a ampliar su círculo de amistades. Curiosamente, yo vengo recientemente de hacer un viaje a Estados Unidos y tuve la suerte de ir a ver un partido de baloncesto de los Chicago Bulls y es impresionante porque allí todo lo viven como un espectáculo y además del partido de baloncesto en sí, también podías ver las animadoras, en los descansos había artistas que hacían acrobacias, gente que cantaba y bueno, en Estados Unidos se vive muchísimo. Entonces, en nuestras actividades extraescolares, nuestros estudiantes van a ver cómo las actividades deportivas se involucran los estudiantes, ya sea jugando, ya sea animando,
Y es bastante curioso que no ocurre solamente en las películas, sino que existe en la realidad y es algo que los estudiantes se llevan porque es una experiencia que van a recordar siempre, ya que es muy diferente a cómo se vive aquí en España. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado atentos durante toda esta presentación. Y ahora, si os parece, vamos a aprovechar y si queréis realizar alguna pregunta, por supuesto lo vais a poder hacer sin ningún problema. Vale, creo que ya he dejado de compartir pantalla. Así que bueno, si queréis tenemos, como os comentaba antes, un chat habilitado y en este chat podéis hacer todas las preguntas que tengáis. Como os comentaba antes, es un chat anónimo. Así que bueno, no os cortéis porque todas las preguntas que tengáis las podéis hacer y las resolveré sin ningún problema. Y si es algo muy específico, muy particular, que preferís comentarme en privado, también lo podéis hacer. De hecho, voy a aprovechar para comentar cuál es el correo electrónico al que tenéis que dirigiros para contactar con mis compañeras o conmigo. Las personas que nos encargamos de asesorar a los estudiantes con el año escolar en el extranjero son mi compañera Belén, que el correo es belén@newlinkeducation.com, mi compañera Eileen, que es eileen@newlinkeducation.com, mi compañera Olga, olga@newlinkeducation.com y yo misma, Sara, que mi correo electrónico es sara@newlinkeducation.com. Hay un estudiante que se llama Carlos que ha levantado la mano. No sé, Carlos, si quieres hacernos alguna pregunta o a lo mejor la has dado sin querer o quieres preguntarnos en el chat algo. Voy a también aprovechar y saber si habéis visto correctamente la pantalla mientras estaba dando la presentación. Si queréis aprovechar para comentarme algo, si tenéis alguna duda, si os funciona el chat que tenéis habilitado para comentarme. Parece, vamos a esperar unos segundos y si no, pues bueno, podemos dar por finalizado este webinar. ¿Os ha quedado todo claro? Estoy viendo una mano levantada. Vale. Estoy empezando a ver alguna pregunta. Vale. Hay un estudiante que me pregunta por la nota media del expediente. Entiendo que te refieres al programa J1 del que hablábamos al principio, que es el programa de Estados Unidos que, como os comentaba, es más exigente. Para el J1 hay que tener una calificación media de notable en los últimos años, superior al 7,5. Nosotros, durante la entrevista de idoneidad, os vamos a preguntar cuál es vuestro expediente, también os vamos a pedir las notas para valorar cuál es vuestra nota media, ya que los sponsors en Estados Unidos van a tener en cuenta cuál es vuestro expediente académico y vuestro nivel de inglés. Ah, vale, sí, me acaban de confirmar que es para el J1. Claro, pues comentarte que durante la entrevista de idoneidad, además de saber cuál es el nivel de inglés, vamos a preguntar cuál es tu expediente académico, vamos a pedir las notas, ya que en el J1 sí que es importante tener un buen expediente académico. Si por el contrario estáis más interesados en el programa F1, que es mucho más flexible,
En el F1 no es necesario tener calificaciones de notable, sino que en el programa F1 son muchos más flexibles y sí que incluso se permite repetir curso en este programa. Vale, la nota media que vamos a tener en cuenta en el programa J1 es de los últimos años que habéis finalizado, porque como estamos en el mes de noviembre, ahora mismo, si estáis interesados en el J1, no nos podéis aportar las notas del curso actual. Entonces, os vamos a pedir la de los 2 últimos años finalizados. Algo muy importante ahora que estamos hablando del programa J1 es que hay plazas limitadas y se agotan muy rápido porque son limitadas. Entonces, por este motivo, si estáis interesados en el J1 y creéis que podéis cumplir con los requisitos, os aconsejamos que nos contactéis lo antes posible. ¿Por qué? Porque si os esperáis, quizás una semana ya no queden plazas para este programa, para el J1. Hay que hacerlo todo con anterioridad porque al ir a Estados Unidos hay que tramitar el visado. Y bueno, algo muy importante del J1 es, como os comentaba, que son plazas limitadas. Por ese motivo, durante estos días hemos sacado la promoción del Black Friday, del Cyber Monday, y también ofrecemos descuentos a los estudiantes que tienen buen expediente académico, porque como quedan pocas plazas, es muy importante que hagáis todo el proceso lo antes posible para que podáis disfrutar del J1 y no os quedéis sin plaza. Vale, estoy recibiendo más preguntas en el que nos preguntan del segundo programa, que entiendo que es el F1. ¿La media cuánto se necesita? Hay que tener, es verdad que no es como el J1, que es tan exigente, sí que, como os comentaba, se permite repetir algún curso, sí que es conveniente defenderse en inglés, tener un nivel de inglés razonable, pero en el F1 no os preocupéis porque somos bastante más flexibles y no es necesario tener un nivelazo, un buen expediente académico increíble como en el J1, sino que en el F1 somos muchos más flexibles y con un expediente académico que no sea excelente sí que podéis conseguir plaza. Hay otro estudiante, otra persona que nos habla del J1, que tiene un buen expediente académico, pero que quizás no, el nivel de inglés no es tan alto. Bueno, quería comentarte que no te preocupes. ¿Por qué? Porque para esto están las entrevistas de idoneidad. De hecho, la entrevista hay que hacerla, pero la movilidad, como sabéis, se hace más adelante, a partir de septiembre. Entonces, si nos preparamos muy bien la entrevista y hasta que nos vayamos también incidimos mucho en el nivel de inglés, sí que puede haber opciones. Si estáis interesados en el J1 y tenéis buen expediente académico, yo os animo a avanzar. ¿Por qué? Porque son plazas limitadas, insisto. Hay personas que igual lo dejan unas semanas y cuando quieren apuntarse, cuando quieren inscribirse, no quedan plazas. Entonces, si el expediente académico es superior a 8, en este caso la persona que está escribiendo tiene un 9, no lo dudes, inténtalo, puedes hacer la entrevista de idoneidad con un compañero, es una entrevista gratuita que se hace sin ningún tipo de compromiso. Aquí se puede valorar y bueno, si eres apta, lo antes posible te animamos porque así además puedes beneficiarte de la promoción. Y bueno, en este caso es una duda en concreto, muy particular, pero cualquier cosa yo os recomiendo escribirnos un correo electrónico a sara@newlinkeducation.com o a Olga o a Eileen o a Belén y encantadas os ayudaremos. Pero con buen expediente académico, si tenéis claro que queréis ir a Estados Unidos, yo os animaría al J1, porque además son familias que se comprometen muchísimo, vais a aprender de la cultura norteamericana, vais a mejorar vuestras competencias lingüísticas y es algo que sin duda recomendaría. Vale, pues parece que ya no hay más preguntas. Quería daros de nuevo las gracias. Estaré encantada de ayudaros si necesitáis más información, si hay algo que no ha quedado claro, os podéis poner en contacto. Y bueno, que paséis una feliz tarde
y espero que tengamos noticias pronto. Un saludo a todos y gracias de nuevo. Adiós.